Hola Ricardo, bienvenido a mi mundo. Tienes que hacer una elección y no tienes mucho tiempo. Si eliges la pastilla azul o cierras el vídeo, seguirás razonando igual que antes y probando los mismos teoremas de la misma forma aburrida de siempre. Demostrarás lo que quieras demostrar y nada cambiará. Seguirás haciendo matemáticas del mismo modo que lo has hecho siempre. Si eliges la pastilla roja y sigues viendo el vídeo, te aseguro que tu mundo cambiará. Probarás los mismos resultados, pero tus demostraciones ya no volverán a ser iguales. Ya no verás las cosas del mismo modo y no habrá vuelta atrás. ¿Has elegido ya? ¿Sí? ¿Seguro? Pero recuerda, solo te prometo una verdad alternativa. Hola clase, hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se trata de probar que, para cualquier racional b, la suma de n inversos de naturales solo puede valer b como mucho una cantidad finita de veces, por muchos inversos de naturales que sumemos. Es decir, que esta ecuación no puede tener nunca infinitas soluciones por muy grande que sea el valor de n. Este ejercicio es una sencilla aplicación del método de inducción, que ya conocéis bien. El enunciado es cierto para n igual a 1, pues en ese caso la ecuación queda solo con un sumando, y por tanto la única solución posible es 1 partido b, siempre que sea un natural, o no hay ninguna solución si 1 partido b no es natural. En cualquier caso el número de soluciones es finito, pues hay 0 o una solución. Ahora hay que probar que el caso n implica el caso n más 1. O sea, que si suponemos que el enunciado del ejercicio se cumple para un natural arbitrario, entonces también lo cumple su siguiente. Es decir, partiendo de la hipótesis de que esta ecuación con n sumandos no tiene infinitas soluciones, hay que probar que cualquier ecuación del mismo tipo, pero con n más 1 sumandos, tampoco puede tener infinitas soluciones. De los n más 1 sumandos, alguno de ellos será el más grande. Como reordenar los sumandos no puede cambiar la finitud o infinitud de la cantidad de soluciones posibles, podemos suponer que están ordenados de esta forma, de modo que 1 partido x sub n más 1 es el más grande. Pero, entonces, si mayoramos cada uno de los n más 1 sumandos de esta suma por el sumando más grande, tenemos que dicha suma estaría mayorada por n más 1 veces dicho sumando. Y esta suma tiene que dar un valor fijo que hemos llamado c. Despejando x sub n más 1 de ahí, vemos que este valor no puede ser tan grande como quieras, pues tiene que tener una cota superior. O sea, que x sub n más 1 solo puede tomar una cantidad finita de valores naturales. Y resulta que, para cada uno de esos posibles valores de x sub n más 1, los restantes valores cumplen esta ecuación, que ya solo tiene n sumandos, por lo que, aplicando la hipótesis de inducción, esa ecuación tiene a lo sumo una cantidad finita de soluciones naturales, para cada uno de los a su vez finitos posibles valores de x sub n más 1. Por tanto, se sigue que la ecuación con n más 1 sumandos no puede tener infinitas soluciones, y esto termina la demostración. Este ejercicio es una sencilla aplicación del método de inducción. Bueno, en realidad no hace falta hacer inducción. Es inmediato, porque esa ecuación no puede tener soluciones naturales infinitamente grandes. ¿Eh? Claro, si los primeros r valores fuesen naturales infinitos y el resto finitos, pasando los sumandos finitos al segundo miembro, tendríamos que el primer miembro es infinitesimal, mientras que el segundo miembro no lo es, con lo que no podrían ser iguales. La única salida posible es que el primer miembro sea 0, o sea, que realmente no exista ningún término infinito. Esto prueba que todas las soluciones de esa ecuación son estándar, y entonces el principio de idealización me garantiza que solo puede haber una cantidad finita. Trivial. Este razonamiento es válido.
Quédate conmigo y te lo explico. Soy Ricardo del Campo y esto es el axioma del infinito. Como hemos visto en un vídeo anterior, la existencia y construcción de extensiones no estándar de los reales, llamadas los números hiperreales, fueron desarrolladas por Abraham Robinson entre 1960 y 1970. Sin embargo, esta no fue la primera vez que se conseguía probar la existencia de un modelo no estándar de una estructura matemática. El primero en descubrir la existencia de modelos no estándar de la aritmética, los llamados hipernaturales, fue Thoralf Skolem en los años 30. Lo que hizo Robinson fue aplicar la maquinaria de Skolem al análisis, para conseguir una justificación rigurosa al uso de infinitesimales, resolviendo así un problema con 300 años de antigüedad. Había nacido el análisis no estándar. Pero la cosa no se quedó aquí. El enfoque no estándar de Robinson, basado en superestructuras, era adecuado para formalizar el análisis, pero presentaba serias limitaciones técnicas si se quería tomar como un marco de trabajo general para otras matemáticas no estándar que no fueran el análisis, como por ejemplo la topología o la teoría de la medida. Para resolver problemas de distintas áreas de las matemáticas era necesario usar diferentes superestructuras. Parecía deseable que todas las técnicas no estándar estuvieran incluidas en un sistema axiomático unificado. De este modo, los matemáticos se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer era modificar la propia teoría de conjuntos para conseguir una teoría de conjuntos no estándar, pues en matemáticas todo se puede construir mediante conjuntos. Tales teorías, que postulan directamente la existencia de conjuntos no estándar, empezaron a surgir a finales de los años 70 del siglo XX. La más importante y elegante de ellas es, sin duda, la teoría de los conjuntos internos, de Edward Nelson. En inglés, Internal Set Theory. Precisamente las iniciales I, S y T de esas palabras se usan para denotar esta teoría de forma abreviada, ya que coinciden también con las iniciales de los 3 axiomas nuevos que añade: idealización, estandarización y transferencia. Su filosofía es muy diferente a la de Robinson. Ya no se trata de añadir elementos nuevos a conjuntos previamente existentes, como los naturales o los reales, lo que complicaba enormemente su manejo para no caer en contradicciones. Lo que hace en su lugar es añadir un término nuevo a su lenguaje, en concreto el predicado estándar, que permite discernir mejor a los conjuntos. Este término conviene leerlo como A es un conjunto estándar, pero es crucial observar que tiene el mismo estatus lógico que conjunto y pertinencia. No está definido de antemano, sino que serán los axiomas los que me digan lo que puedo o no puedo hacer con él. Para entender mejor la filosofía de East, pongámonos en la siguiente situación. Imaginemos por un momento que te dan un nuevo poder. Tienes la capacidad de distinguir qué es real y qué no lo es. Por ejemplo, para fijar ideas, has descubierto que en el mundo que vivimos hay personas que no son reales, porque son una simulación informática, un cibor o lo que sea, mientras que otras sí lo son. El caso es que disponemos de un nuevo mecanismo mental que me permite distinguir si una persona es real o ficticia cuando la percibo bajo ciertas condiciones. Tu visión del mundo cambiaría. Ya no verías el mundo igual que los demás. Tendrías una visión exterior o distinta a los demás. Ahora bien, eso no impide que tú puedas seguir poniéndote en el lugar de los demás mortales que no han sido agraciados con semejante don y pensar y razonar como ellos. Ellos seguirán teniendo una visión interna del mundo,
pues no hay otra a la que puedan acceder, en la que carece de sentido hablar de lo que es real o ficticio. Hay razonamientos lógicos que podrías llevar a cabo tú con esa visión externa. Por ejemplo, supongamos que tenemos los dos siguientes hechos. 1. Ningún médico es real. Y 2. Pedro es médico. Es claro que, a partir de estos dos hechos, puedo deducir que Pedro no es real. Los demás pueden seguir este razonamiento y entender que, dentro de tu visión externa, es un razonamiento perfectamente válido. Podrán creer o no que Pedro es real, pero no por el razonamiento en sí, sino según crean o no el primer axioma, pues ellos no pueden saberlo. Este razonamiento externo es lógicamente válido, pues transporta verdades en verdades. Si te crees los axiomas, te tienes que creer la conclusión. También puedes realizar razonamientos lógicos internos. Por ejemplo, si vas a jugar al tenis contra Pedro, que ya sabes que no es real, y sabes los dos siguientes hechos: yo juego muy bien al tenis y Pedro juega muy mal al tenis. Puedes deducir que es muy probable que gane a Pedro. Los problemas aparecen cuando mezclas hechos de ambas visiones a la hora de razonar. Por ejemplo, la afirmación voy a ganar a Pedro porque Pedro no es real es un completo sinsentido. Estás intentando deducir, a partir de dos hechos externos, que yo soy real y que Pedro no lo es, un hecho interno, que vas a ganar el partido. No es un argumento lógico, ni externa ni internamente. Estás usando mal la lógica. Si quieres usar bien la lógica, debes ser consciente de que toda afirmación que hagas que emplee el término real será externa, mientras que si no empleas ese término será interna. Siempre podrás usar afirmaciones internas para realizar deducciones internas y usar afirmaciones externas para realizar deducciones externas. Incluso, en algunos casos, podrás usar afirmaciones internas y externas para deducir hechos externos. Pero para deducir hechos internos deberás tener mucho cuidado si empleas afirmaciones externas, pues esto te puede llevar a razonamientos con los que solo conseguirás que te tomen por un loco de remate. Esta forma de razonar no es tan rara. Piensa que lo hacemos constantemente cuando vemos una película. Siempre podemos razonar a dos niveles. Podemos hablar externamente sobre ella, sobre la interpretación de sus actores, sobre los decorados, sobre la fotografía, etc. Pero también somos capaces de olvidarnos de todo eso, meternos de lleno en la realidad interna de la película y razonar como si esa fuera la única realidad que existe y viviéramos en ella. Por ejemplo, las espadas láser o la idea de la fuerza en la saga de Star Wars es interna a la película. Sabemos que la fuerza da poderes mentales y la poseen los Jedi. Si vemos una escena de Luke Skywalker atrayendo su espada láser hasta su mano mágicamente, podemos juzgar este hecho de dos formas. Internamente, podemos pensar que gracias a su telequinesis, Luke ha conseguido la espada láser. Externamente, podemos decir que gracias a unos cables invisibles, Luke ha conseguido la espada láser. Si se viesen los cables con los que se ha movido la espada, la lógica interna de la película se derrumbaría por completo y solo quedaría la visión externa. Pero lo importante es que, mientras no se vean los cables, ambas opciones son posibles. Análogamente, todo conjunto que se defina mediante propiedades que no usen el término estándar será interno, mientras que si empleamos el término estándar será externo. O sea, que los conjuntos internos son los conjuntos que conoce el matemático clásico, como por ejemplo los naturales, los enteros, los racionales o los reales, cuya construcción se puede realizar partiendo únicamente de la relación de pertenencia y formalizar mediante la axiomática de Zermelo-Fraenkel con elección. Esta axiomática es simplemente una formalización de las manipulaciones básicas que puedes hacer con los conjuntos para construir otros conjuntos, como unirlos, intersecarlos, especificarlos por comprensión, etc. Si quieres conocerla más a fondo, te dejo un enlace a otro vídeo por aquí.
Sin embargo, el conjunto de todos los números reales estándar es externo, pues el término estándar aparece directamente en su definición. Ahora bien, la referencia a dicho término puede ser también indirecta. Por ejemplo, el conjunto de todos los infinitésimos o el conjunto de todos los números infinitamente grandes también son externos, ya que los infinitésimos y los números infinitamente grandes se definen como aquellos números reales cuyo valor absoluto es menor o respectivamente mayor que cualquier número estándar. Como estamos aceptando todos los axiomas de la matemática clásica y por consiguiente todas sus consecuencias, todas las afirmaciones de la matemática clásica siguen siendo válidas en la matemática no estándar para los conjuntos internos. Ahora bien, recordemos que un matemático clásico no sabe qué significa estándar, y por tanto sus leyes no tienen ningún control sobre esta propiedad ni sus propiedades derivadas, por lo que necesitamos unos axiomas nuevos para poder manejar a los conjuntos externos y evitar las contradicciones que originan. La solución que propone la teoría de los conjuntos internos de Nelson es prohibirlos. En IST, los únicos conjuntos que vamos a admitir son los conjuntos internos. Los conjuntos externos van a ser extirpados de nuestro universo. Sus axiomas simplemente van a impedir la formación de tales conjuntos. Podemos seguir hablando de conjuntos externos, pero como una forma de decir que no son conjuntos de esta teoría. Nótese que esta solución es técnicamente análoga a la solución que da la teoría de conjuntos de Zermelo y Frankel para evitar la paradoja de Russell, cuyos axiomas prohíben la existencia de clases propias como el conjunto de todos los conjuntos. La única diferencia, puramente psicológica, es que podemos hacer matemáticas sin necesidad de razonar en ningún momento con las clases propias, por lo que en este caso apenas se nota la prohibición que la teoría impone como precio para excluir las contradicciones. Sin embargo, la prohibición de razonar con los conjuntos externos puede ser un poco desconcertante para un matemático que no esté familiarizado con estas sutilezas lógicas. Una observación. También es posible dar una teoría que distinga formalmente entre conjuntos internos y conjuntos externos, de un modo similar a como la teoría NBG de von Neumann, Bernays y Gödel distingue entre conjuntos y clases propias. Esta teoría de conjuntos fue desarrollada por Herbacek, pero es más complicada que la teoría de conjuntos internos de Nelson, por lo que no seguiré por ese camino. ¿Y cuáles son esos axiomas extras de la teoría de los conjuntos internos? Pues, de acuerdo con Nelson, necesitamos añadir solo 3 nuevos axiomas a las matemáticas clásicas: idealización, estandarización y transferencia. El principio de idealización es una versión fuerte de una noción de la teoría de modelos llamada saturación, y su formulación precisa es demasiado técnica. Por eso vamos a presentar una versión más débil de este principio, que no tiene toda su potencia, pero a cambio se puede expresar verbalmente con mayor comodidad. Un conjunto estándar es finito si y solo si todos sus elementos son estándar. O sea, que no podemos crear ningún conjunto estándar infinito que no contenga elementos no estándar. Cualquier conjunto estándar que sea infinito tiene que poseer elementos no estándar. Este principio garantiza la existencia de infinitesimales. El conjunto de los naturales es infinito, por lo que tienen que existir naturales no estándar. Un natural no estándar tiene que ser forzosamente infinitamente grande y, por tanto, su inverso infinitamente pequeño, o sea, un infinitesimal en los reales. Nótese que, a diferencia del enfoque de Robinson, con esta visión ya no hay distinción entre el conjunto estándar de los números reales y su versión no estándar de los hiperreales. Solo hay un conjunto de los números reales, pero ahora disponemos de una nueva herramienta que permite investigar más profundamente sus propiedades y descubrir con ellas que contiene infinitesimales. Como el propio Nelson dijo, los números infinitamente grandes y los números infinitamente pequeños siempre han estado ahí, solo que ahora disponemos del lenguaje adecuado para descubrirlos y manejarlos. Al añadir el predicado estándar a nuestro lenguaje, hemos añadido el microscopio y el telescopio de potencia infinita que necesitábamos para ello.
El axioma de transferencia dice así: los conjuntos estándar y los conjuntos internos son indistinguibles mediante propiedades internas. Si P es una fórmula interna, esa fórmula se verifica para algún conjunto interno si y solo si se verifica para algún conjunto estándar. Es importante señalar que si la propiedad tiene parámetros, estos tienen que ser estándar. Por ejemplo, para aplicar este axioma a la propiedad de que un cierto número z, natural o real, sea la suma de otros dos, podemos pensar que se trata de una propiedad de z que tiene dos parámetros x e y. Ahora bien, estos parámetros tienen que ser ambos estándar. De este modo, como siempre existe un número que sea la suma de los dos, podemos deducir que también tiene que existir un número estándar que sea su suma. Pero sabemos que la suma de dos números está unívocamente determinada por sus sumandos. Luego, lo que acabamos de probar realmente es que la suma de dos números estándar es estándar. Análogamente, el axioma de transferencia permite garantizar que todo objeto que pueda ser descrito de forma única mediante una fórmula interna es estándar. O sea que el 0, el 1, el 2, pi, los naturales, los enteros, los racionales, los reales y en general todos los objetos que sabe construir un matemático clásico son estándar. Sin embargo, el conjunto de los naturales estándar y el conjunto de los naturales no estándar son externos. Si fuesen internos, el primer conjunto violaría el principio de inducción de los naturales, pues tendría que ser todo n, y sabemos que no lo es por el axioma de idealización. Y el segundo violaría el buen orden de los naturales, pues sería un subconjunto no vacío de naturales sin mínimo. Fíjate que el establecer la distinción entre conjuntos internos y externos ha sido clave para evitar que conjuntos problemáticos como estos den lugar a contradicciones, pues los argumentos que antes llevaban a contradicciones, al no haber otra escapatoria, se transforman ahora en argumentos que demuestran que esos conjuntos son externos. Si te parece poco natural que podamos hablar de números naturales estándar, pero que sea ilegal formar el conjunto de todos los naturales estándar o el de todos los naturales no estándar, piensa qué sentido tendría que en una película militar un general se dirigiera a su enorme ejército y dijera: «Atención, los soldados reales atacarán por el flanco izquierdo y los soldados simulados por el ordenador por el flanco derecho». Esta distinción tiene perfecto sentido, pero es externa a la película, y cualquier mención interna destruiría automáticamente la lógica interna de la película. Del mismo modo, tratar de formar un subconjunto de los naturales empleando una propiedad externa volvería contradictoria a la teoría de los conjuntos internos. El axioma de estandarización nos dice que podemos usar especificación con conjuntos estándar y propiedades arbitrarias para producir sus conjuntos estándar, siempre y cuando nos limitemos a exigir que cumplan la propiedad sus elementos estándar. O sea que, aunque el conjunto de los elementos de A que cumplen P puede ser externo, este principio garantiza que sí existe un único conjunto estándar cuyos elementos estándar son los elementos de A que cumplen P. Nótese que este conjunto puede tener elementos no estándar, pero serán los que tengan que ser, no los controlas tú. Y esos elementos no estándar de este conjunto no están obligados a cumplir la propiedad P. Lo que nos viene a decir este principio es que los elementos no estándar, los infinitesimales y los infinitos, se comportan como unos parásitos que no se pueden despegar de los conjuntos a tu antojo. Se adhieren a ellos tan fuerte que si los intentas separar, lo que queda ya no es un conjunto interno. Entran o salen de los conjuntos internos a voluntad propia, en función de los elementos estándar que pongas o quites, pero no los controlas tú. Nótese que este axioma no lleva contradicciones. Por ejemplo, la estandarización del conjunto de los naturales estándar es todos los naturales. Y la estandarización del conjunto de los naturales no estándar es el vacío.
La teoría de los conjuntos internos, IST, es la teoría dada por los axiomas de ZFC más los axiomas de idealización, estandarización y transferencia. Como vemos, es una extensión de la teoría de conjuntos clásica. De hecho, el punto clave es que es una extensión conservativa de ZFC. Eso quiere decir que conserva todos los teoremas que pueden demostrarse en ZFC. O sea, que todo resultado interno que pueda demostrarse en IST se puede demostrar también en ZFC. La teoría de los conjuntos internos no permite probar nada nuevo que no pudiera probar un matemático clásico, salvo resultados externos. Esto legitima el uso de IST para probar resultados clásicos. Y la ventaja que tiene es que en ella podemos encontrar nuevas demostraciones que simplifiquen o hagan más transparentes los resultados clásicos, pues dispone de herramientas adicionales para trabajar, como son los infinitésimos o los números infinitamente grandes, cosa que no podíamos hacer con las matemáticas clásicas. Dicho de otro modo, lo que aportan las teorías de conjuntos no estándar es una formalización rigurosa del razonamiento hiperfinito, que es un tipo de razonamiento que te permite tratar los conjuntos infinitos de un modo parecido a los finitos para ciertos aspectos. Este tipo de razonamiento no se podía capturar con las matemáticas clásicas, pues quedaba fuera de su alcance. Pero, ¿cómo sabemos realmente que este razonamiento hiperfinito es seguro? ¿O puede que dentro de mucho tiempo alguien encuentre una contradicción con este tipo de razonamiento? Pues si encontraras una contradicción en el seno de la teoría de conjuntos internos, al ser una teoría inconsistente, podría probarse cualquier cosa, incluyendo afirmaciones internas, como por ejemplo que 0 es distinto de 0. Pero entonces, por conservación, también podría demostrarse que 0 es distinto de 0 en las matemáticas clásicas, con lo que la teoría ZFC también sería contradictoria. O sea, si ZFC es consistente, IST también lo es. En términos más llanos, si confías en la teoría de conjuntos clásica, tienes que confiar igualmente en la de los conjuntos internos. Esto quiere decir, básicamente, que si alguien piensa que la teoría de los conjuntos internos no sirve por ser absurda y contradictoria, no tiene ni idea de la estupidez que está diciendo. Chao.